Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy me gustaría compartir con vosotros una serie de datos para intentar esclarecer un poco todo lo que tiene que ver con este Nibiru, con este supuesto planeta que el señor Zecharia Sitchin, un estudioso ruso, afirmaba en su libro de 1976, El duodécimo planeta, que existía un planeta errante que entraba en nuestro sistema solar y tardaba en una órbita superelíptica 3.600 años en dar la vuelta completa a nuestro sistema solar, y que ese planeta ejercía una serie de percances gravitacionales, perturbaciones de todo tipo y catástrofes. Bien, el caso es que yo hice precisamente, como todos vosotros sabéis, una saga documental basada casi exclusivamente en la versión de Sitchin. Pero poco a poco fui descubriendo que las afirmaciones de este señor pues no encajaban ni tenían ninguna lógica, básicamente por dos razones. Primero, lo que afirmaba no aparecía en los textos sumerios, el lugar de donde él decía sacar la fuente de sus datos para defender todas esas tesis. Y dos, Sitchin se presentaba como un gran erudito en lenguas muertas, un extraordinario lingüista. Lo cierto es que el señor Sitchin estaba licenciado en Historia de la Economía. Pero bueno, dejando de lado esta peculiaridad, podríamos ser benévolos y pensar, bueno, pues el señor podría ser un gran erudito, autodidacta y un gran experto en lenguas muertas. Pero el caso es que la mayor parte de traducciones suyas del sumerio no guardan ninguna correlación con los patrones de decodificación sumeria establecidos por dotados lingüistas reconocidos a nivel mundial como Samuel Kramer o, por ejemplo, aquí en España, el gran Federico Lara Peinado, que habían dedicado toda su vida a la traducción literal de estos textos. Todo poco a poco iba conduciendo a que Sitchin lo que hacía era simplemente reinterpretar en base a los patrones de traducción establecidos ya por Kramer y muchos otros. Desde entonces, desde 1976, con el resurgimiento, con la publicación de ese libro, El duodécimo planeta, se ha creado toda una corriente social de seguidores, de millones de personas que siguen creyendo que existe un tal Nibiru, que existe este planeta externo que tarda 3.600 años. Pero, lógicamente, todo esto no es nada más que una invención, una fábula de este señor, porque no hay ninguna fuente que confirme estos hechos. Casi nadie sabe. Todo esto arranca con Sitchin y con sus ideas. No tiene ninguna base, ni la más mínima. Porque en las tablillas donde Sitchin decía que hablaban sobre Nibiru, no dice nada de que este Nibiru sea un planeta que esté más allá de Plutón, ni que mucho menos tenga una órbita de 3.600 años. Por eso es que cuando Sitchin daba conferencias, el público le decía, muy bien, pero cíteme usted la fuente, dígame usted dónde puedo yo leer esto en los textos sumerios de donde dice usted que lo ha sacado. Entonces Sitchin giraba la cabeza hacia otra parte y cambiaba de tema. No respondía, lógicamente no podía responder porque esos datos no estaban en las tablillas. Aparte de que muchas veces la persona que solía replicar o incordiar un poco o cuestionar sus tesis se acababa llevando un coscorrón, porque Sitchin tenía fama precisamente de tener bastante mal genio. Aparte de que si él sabía que un grupo de personas venía a cuestionarle sus teorías en sus conferencias, él lo decía abiertamente, decía, si vienen estos sujetos, cancelo la conferencia, y se marchaba. Porque claro, todo esto lo sabe cualquier persona mínimamente aficionada a la cultura sumeria que haya leído los textos. Nibiru aparece citado en un total de 17 veces. En ninguna de estas veces se relaciona a Nibiru con ningún planeta externo, ni mucho menos que los Anunnaki tengan nada que ver con este Nibiru. De hecho, sí se dice claramente el nombre del lugar de donde proceden los dioses sumerios, los Anunnaki. Dice los Anunnaki del Duku, el hogar de los dioses. Ahí se llamaba ese lugar, que Duku significa montículo sagrado, lo hemos contado muchas veces. Sobre Nibiru, fijaos, os estoy mostrando una tabla con todas las veces en que aparece citado la palabra Nibiru. Fijaos que casi siempre el término es Neberu, en otras traducciones Nefheru. En realidad el término la mayor parte de las veces hace referencia a Horus, el lucero del alba para los egipcios, un término que designa el planeta Venus.
Esta es una de las muchas interpretaciones que hemos hablado, pero es que además hay una variación, como podéis ver en algunas partes, en donde el término se reduce a nibirum. Nibirum. Esto se traduciría como cruce o lugar de cruce, y esto encaja con la interpretación de grandes lingüistas como Kramer o también Lara Peinado, que consideran que Nibiru en algunas citas se refiere a la estrella polar, en otras a Venus. ¿Por qué? Porque el término cambia en relación al contexto al que se hace referencia. En algunas partes Nibiru es Mercurio, en otras Júpiter y en otras la estrella polar o Venus. Que curiosamente la estrella polar muchos la relacionan con Tuban. Tuban significa serpiente, está en la constelación de Draco. En todo caso, vemos que en muchas ocasiones Neberu parece indicar un punto concreto en el cielo. Por eso a veces es Venus, Mercurio, Júpiter o la estrella polar. Si es un punto de cruce, imaginad por un momento la posibilidad de que se trate, y esto es otra teoría, de una especie de ruta comercial. Si hacemos una retrospectiva al año 1961 se produce un curioso caso, el primero documentado, de abducción. Un matrimonio mixto americano, Betty y Barney Hill, protagonizaron probablemente el que fue el primer caso de abducción, que por cierto fue estudiado y analizado por un psiquiatra, el profesor Benjamin Simon. Este les hizo una regresión a este matrimonio y consiguieron revelarse toda la película, toda la historia que increíblemente habían vivido. Y bueno, contaron que habían sido secuestrados por unos seres grises de baja estatura. A Betty Hill, una vez dentro de la nave, le mostraron un curioso mapa cuando ella preguntó de dónde procedían estos seres. Ese curioso mapa que indicaba que procedían de Zeta Reticuli, ella, Betty, cuando lo vio, pensó que podía tratarse de rutas comerciales, puntos y líneas entre estrellas y planetas que ellos realizaban de forma habitual. ¿Es posible, pregunto, es una posibilidad, que Nibiru tenga algo que ver con esto? Pero no habla en ningún momento de que sea un planeta externo ni que tarde 3.600 años. Por cierto, que 3.600 años que decía Sitchin que tardaba la órbita de Nibiru no es nada más que un SAR, una unidad de medida que utilizaban habitualmente los sumerios. Por lo tanto, muchos consideran que Sitchin confundió esta unidad de medida con esta, digamos, órbita de este planeta que no existe como tal en los textos. Muchos somos ya los que estamos convencidos de que Sitchin censuró mucha información, pero muchísima, empezando ya por la naturaleza misma de estos dioses Anunnaki, a los que se refería a ellos como seres humanos normales como nosotros, pero de mucha mayor estatura. Cosa que hemos hablado muchas veces de todas las figuras encontradas en Jarmo y que han intentado ser censuradas durante décadas. Estoy hablando de la cultura Alobeit. Esas famosas estatuillas en las que podemos ver esos rostros reptilianos y esas cabezas alargadas dolicocéfalas. Todo esto Sitchin no hablaba. Es más, el propio David Icke en más de una ocasión dijo que cuando había conocido personalmente a Sitchin en varios encuentros que había tenido con él, Sitchin siempre le decía: no mencione nada sobre reptilianos, olvídese de este tema. Varias veces. David Icke estaba convencido de que Sitchin sabía algo más de todo esto. No es que simplemente el hombre fuese escéptico o, digamos, no le cayera bien el tema, o no le sentara bien la cuestión reptiliana, sino que conocía mucho más de lo que decía. Parecía como que, en según qué momentos, muchas de las posturas de Sitchin parecían obedecer a una especie de plan para terminar de confundir, para crear como más caos mediático, para que la gente no pudiese entender ni el origen de estos dioses sumerios, que para mí y para muchos investigadores del mundo tiene una gran trascendencia, una gran importancia, y repito, una vez más, para todos los que aún no lo hayáis, digamos, no os hayáis preocupado de buscar en los propios textos, que es donde está la fuente de toda esta información de los Anunnaki, que el hogar de estos seres dice ser Dooku, no Nibiru. Nibiru es simplemente, como habéis podido comprobar, multitud de alusiones a varios planetas del sistema solar y, en mi caso, pienso que tiene mucho que ver con Venus. Entonces, dicho esto, tampoco
tampoco en los textos encontramos, como apoyaba Sitchin, nada que tenga que ver con las famosas minas, el Apsu, minas de oro, de donde estos seres supuestamente extraían este precioso metal. En los textos se dice literalmente que la razón por la que estos seres se vieron obligados a crear un lulú, un esclavo primitivo que les sustituyera en sus trabajos, era porque estaban hartos de trabajar en la reconducción de los ríos Tigris y Éufrates que había en la Mesopotamia meridional. No hablaba de nada de minas de oro. En los textos os aseguro que no hay ningún tipo de mención sobre esto. Sitchin daba por hechas muchas cosas, hablaba de muchas cosas y escribía sobre muchas cosas que no existían nada más que en su mente. En los textos no había ningún tipo de fuente que certificara todas sus afirmaciones. Desde luego Nibiru fue y sigue siendo hoy una corriente social, una especie de mito que mucha gente no se ha preocupado de comprobar su grado de validez y si existe o no en los textos. Es un tema que lógicamente seguirá durante muchos años hasta que la gente quizás llegue un momento que se canse ya de esperar el famoso Nibiru. A todo esto deciros, amigos, que el tema de asociar esto a un planeta que procede del exterior del sistema solar no era nada nuevo en los años 70. Sitchin tenía acceso a mucha documentación sobre esta cuestión. Ya había en esa época mucha información astronómica sobre el famoso planeta X, ese planeta que estaba perturbando la órbita de Neptuno y que luego Clyde Tombaugh descubrió Plutón creyendo que era Plutón el que lo hacía, luego se dieron cuenta que era demasiado pequeño, etc. Entonces hay suficientes datos para pensar que efectivamente hay algo, un cuerpo celeste que puede ser que, digamos, no esté catalogado dentro de nuestra clasificación astronómica y que pueda existir ese planeta X. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con ese Nibiru, que Nibiru no es nada más que un término que no guarda ningún tipo de relación con un planeta exterior al sistema solar. Esto parece que la gente no lo quiere entender o no pueden entenderlo, pero es importante recalcarlo una vez más porque se están creando muchas corrientes sociales en torno a este tema y parece que como si Sitchin hubiese obedecido a una especie de programa para crear pánico, para crear terror, porque si no, no lo entiendo. Digamos, toda esta especie de obsesión con este planeta que llega, que no viene, que tal, que llevamos no sé cuánto tiempo esperando que llegue Nibiru, pero sin duda es algo que no tiene un fundamento, amigos. Y a mí, por supuesto, lo que más me escama de todo esto es que Sitchin, sabiendo que los textos decían de una forma clarísima que los Anunnaki venían de Dooku, no lo dijo y lo cambió todo por Nibiru, cuando ahí no hay ninguna base. Eso es lo que me hizo también, digamos, sospechar bastante de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Seguiremos, si queréis, si os interesa el tema, indagando en este asunto, porque os aseguro que lo que hoy os he contado es solamente la punta del iceberg. Hay mucho más y mucha más controversia relacionada con este autor y que todo apunta a que probablemente hubo un programa detrás. Un programa de ya sabéis quién. Ya sabéis quién. Los mismos de siempre. Pero seguiremos en próximos vídeos, si queréis, profundizando más sobre este asunto. Un gran abrazo, amigos. Chao.